Qué privilegio tenemos inmenso que nos vincula a hermanos y hermanas de todas partes del mundo, como es el leer la palabra del Señor. La palabra del Señor ha sido traducida a cualquier cantidad de idiomas raros, idiomas famosos, idiomas con menos cantidad de practicantes, con más, pero es la palabra la que vincula. Y es el privilegio de toda iglesia leer juntos, tratar de aplicar juntos la palabra y dejar que sea la palabra la que ilumina nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida toda. Así que les invito a abrir el Evangelio de Mateo, por favor, en su capítulo 13. Y la idea es buscar siempre una interacción con la palabra. Nunca llegamos a la comprensión absoluta del texto bíblico. El texto bíblico siempre está más allá de nosotros y nos interpela, nos desafía, nos busca, tiene algo para decirnos, algo para enseñarnos y procura de nosotros, como palabra viva de Dios, alguna respuesta. Y eso es lo que buscamos. En el capítulo 13 hay varias parábolas que se narran. En este caso nos vamos a referir en el día de hoy a la parábola del sembrador, que estudiamos junto con nuestras hermanas y hermanos también el día miércoles en nuestra reunión de oración y de estudio bíblico. Vamos a leer los primeros 9 versículos y luego la interpretación que el Señor hace de esta parábola a partir del verso 18. Leamos con fina atención, leamos con cuidado, con énfasis la palabra. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Y ahí viene la famosa parábola del sembrador. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Más adelante, en el verso 18, Jesús dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Don José hoy nos hablaba de cuántas veces el Señor aludía al dinero. Bueno, este es uno de los tantísimos casos en el cual el Señor está tomando conciencia, o les hace tomar conciencia de esto, diciendo: el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, miren qué triste, infructuosa. Triste resultado, ¿verdad? Mas el que fue sembrado en buena tierra,
este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vean el último una vez más. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Todos oyeron, todos son oyentes, ¿se han dado cuenta? Todos participaron alguna vez de alguna exposición de la palabra. Pero este último hizo algo más. Entendió la palabra, pero hizo algo más. Dio fruto e hizo algo más. Produjo con distintos porcentajes, a 100, a 60 y a 30 por uno. Por espacios de algunos minutitos, vean los participantes de esta parábola. De hecho está el sembrador. El sembrador aquí es representado muchísimas veces por Jesús o por el propio pueblo que sigue el mandato de Jesús de sembrar, no cualquier cosa. Acuérdense que en el Evangelio hay quienes siembran discordia, quienes siembran cizaña, quienes siembran odio. Este siembra no su opinión, no su filosofía, siembra la palabra del Señor, clara, penetrante, la que produce el verdadero fruto. Vean ustedes también los terrenos distintos que se presentan con distinto éxito. ¿Se acuerdan? Uno fue junto al camino. El otro, ¿cuál fue? Pedregales. Otro, ¿dónde? Creció con malezas, con cizaña. Y otro finalmente fue un terreno propicio. En todos se analiza el resultado. Esto es interesante. Y cada uno de ellos ha tenido una triste noticia, excepto el último. De alguna manera todos tuvieron algún éxito inicial, pero les falló lo perdurable y les falló lo más importante de todo, la producción de frutos, la acción concreta. Todos participaron de alguna sesión de oír, con lo cual el oír solamente no debe conformar al sembrador. Y fíjense que hay una acción múltiple. No solamente se espera que la semilla sembrada dé un primer brote, sino que la semilla sembrada, además de ese primer brote primario, rápido, incluso alegre y festivo en algún caso, produzca fruto perdurable. ¿Qué querrá enseñarnos la parábola? Antes de hacerlo, vean ustedes los distintos resultados. Una semilla, dice el texto, creció en tal lugar que dio algo rápido, inicial, que alentó. Tuvo esa primera semilla, por así decirlo, un primer nivel de aceptación. Esta persona había oído, un primer paso, pero luego vino una distorsión, vino una siembra de informaciones falsas, oscuras, que hicieron que esa semilla fuera arrebatada por el diablo, dice el texto bíblico. Triste resultado. La semilla estaba muy expuesta, no pudo tener raíces, no brotó demasiado, no tuvo fruto. En el segundo caso, la persona muestra una señal más positiva. Al momento
la recibe con gozo. A la semilla, digamos que crece, aprende una serie de cosas. Seguramente esta semilla en la aplicación de Jesús ya tiene información suficiente. Hay, como digo, una nota alentadora, un gozo inicial, una primera instancia, pero hay un fracaso en la permanencia. Otra vez, en este caso, dice el texto bíblico, la persona no pudo tener raíces. Y cuando vino la aflicción y la persecución, producen en ella, qué palabra tan triste, un tropiezo. La persona tropieza. No puede desarrollarse felizmente como se espera. Evidentemente hace pensar en tantas personas que tienen una recepción inicial festiva, automáticamente participan de las actividades, son personas que celebran, rápidamente se incorporan, uno las ve frecuentemente, hay una primera atracción que hace pensar en un futuro sabroso, lindo, pero no clavó raíces, no clavó raíces, no puso raíces. Y eso hace que la persona, frente a la primera oposición que presenta cualquiera o cualquier cosa, tropieza. ¿Pueden visualizar a alguien en esa condición? A lo largo de muchos años uno puede hacer nombres y nombres y nombres y nombres del primer caso, del segundo caso. En el tercer caso, fíjense, la persona también parece haber hecho una cosa buena. Oír. El oír siempre refleja algo interesante. Ustedes, yo, todos estamos oyendo, estamos haciendo algo bueno. Es mejor que no oír. Es un paso, y es un paso importantísimo y fundamental. Sin oír no hay lo que viene. Pero, en este caso, el oyente es, qué palabra tan interesante, tan trágica, sofocada, asfixiada por el afán y el engaño de las riquezas. El dinero, el poder, la liviandad, la falta de compromiso, la búsqueda del éxito inmediato deja a la persona asfixiada. Es interesante ver la cantidad de millones de personas que han tenido ocasiones preciosas de oír la palabra y sin embargo son sofocadas por la inmediatez del mundo que le rodea, que termina quitándole el aire de vida. Algunas de ellas, las más preciosas personas, en cuanto a capacidades naturales, en cuanto a cosas que Dios tenía para esa persona, y sin embargo, vaya a saber qué cosa le atrajo, le sedujo, dice Pablo en una de sus epístolas, al punto que le impidió dar fruto. Por cierto, hay un grupo, no dice cuánto, si fueron la mitad, las 3/4 partes, hubo un grupo que hizo varias cosas. No solamente oyó, sino un verbo muy importante. ¿Cuál es el verbo que sigue? Entendió. Entendió. Es un paso fundamental. No es solamente la intuición, no es solamente el gusto personal, no es solamente el sentirse bien, no es solamente el me gusta estar acá, sino una acción profunda, la de haber digerido los nutrientes, captado lo que se dice y abrazado intelectualmente, emocionalmente, funcionalmente aquello que se oyó para hacerlo propio. La persona
no está a merced del diablo que devora, no está a merced del sol que sofoca, no de la superficialidad, sino que ha clavado profundas raíces de comprensión, aceptación, y que le llevan a una cosa fantástica, doble. Esa persona que oyó y entendió dio fruto e hizo una cosa más: produjo, fue un productor notable. ¿Qué enseña la parábola? Me parece que enseña muchísimas cosas. De hecho, una que es notable es la siembra generosa. Este sembrador es tan generoso que desparramó la semilla en todas partes, incluyendo aquellas que son de terrenos menos fértiles, pero aún así le dio la posibilidad a los que estaban a la vera del camino y que estaban expuestos, aún a ellos les llegó la semilla. La segunda cosa enseña que el que está desparramando la semilla no ha de quedarse conforme solo con eso, sino que tendrá expectativas de frutos. Tendrá inquietud por los frutos. Evaluará concienzudamente eso. Y notará que donde da fruto tiene que haber un terreno preparado. Ese terreno preparado a veces no es tan fácil de conseguir. Requiere entendimiento, requiere comprensión, requiere firmeza, requiere estabilidad, requiere constancia, requiere madurez, requiere aplomo. La parábola nos enseña además una cosa interesante. El verdadero fruto no es necesariamente el inmediato. El verdadero fruto es comprobable en el tiempo. Se llama perdurabilidad. Hay frutos que son alentadores, generan regocijo, generan una pequeña alegría o una gran alegría. Uno ve a la persona alborotada justificadamente porque ha visto cosas buenas, las sabe, pero las aves la arrebatan, el sol sofoca, las dificultades hacen tropezar, no hay perdurabilidad, no hubo la acción de contención eficaz para un desarrollo nutritivo, productivo. La persona termina siendo, como dice el texto, miren qué tristeza, infructuosa. En algunos casos no solamente son infructuosas, sino que son molestas, impiden a los demás crecer, hacen lío, no sienten regocijo, no terminan de incorporarse, no hay brote apetitoso, no tiene fruto. Pero la palabra también enseña que en este arte de llegar a producir frutos, la persona tiene que aprender a luchar contra ídolos inmediatos. Algunos ídolos inmediatos que abrazamos, el texto bíblico las llama las cosas del mundo y que arrebatan y sofocan. En algunos casos, concretamente dice el dinero, pero puede haber otras cosas, así llamadas la filosofía del mundo circundante, que no permiten a la persona crecer y desarrollarse de forma fecunda. Mi pregunta al concluir, querida hermana, querido hermano, para mí, pero también para usted, es: ¿siembra usted la semilla? ¿Siembra la semilla generosamente?
¿Qué terrenos ha explorado usted para sembrar la semilla del Padre? Hace mucho que no siembra semilla. No le pregunto si sembró su palabra, sus comentarios, ni siquiera su testimonio, tan importante, sino si sembró semilla. La segunda cosa es, cuando el Señor mire mis frutos, de la palabra oída, de la palabra entendida, de la palabra que fecunda, de la palabra que produce, mi nivel de producción es 10, 20, 30. ¿Por dónde anda usted? Supóngase que esté produciendo. Yo creo que la mayoría somos productores ya en este grupo. Y que repitiéramos nuestro nivel de producción en un 30. Qué pena sería que después de muchos años el nivel de fecundidad de su propia vida sea apenas de un 30. Su compromiso escaso, su desarrollo precario, su testimonio de vida en el borde, su alegría del espíritu invisible, su militancia eclesial escasa, su compromiso o su desarrollo en lo ministerial o en lo que fuera está siempre ocupado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si la palabra está en su corazón de verdad, querido hermano, querida hermana, pregúntese si ha germinado en primer lugar y en segundo lugar, si habiendo entendido, usted cosecha en los demás un fruto en porcentaje creciente. Que el Señor nos permita ser una iglesia que siembra la palabra con eficacia, que sabe preparar terrenos y que ve frutos en un porcentaje creciente. Es triste ver cómo el diablo busca a quien devorar, cómo el mundo circundante sofoca vidas. Lo más interesante es que el texto posiblemente no habla solo de personas nuevas. Tal vez el primer caso refiere a aquellos que vienen por primera vez. Es casi seguro que el segundo, el tercero y el cuarto ejemplo refieren a nosotros creyentes. No sea cosa que haya piedras que no te permitan clavar raíces profundas y que te sofoque el sol que rodea, o que el diablo astuto siembre temas y problemáticas que te asfixien. Sé un productor fecundo y alegre que glorifique a su Señor.